Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, algunos me están diciendo buenos días. Buenas tardes con todos. Qué gusto reunirnos nuevamente en esta sesión. Eh, a ver, ¿me escuchan bien, por favor? Quisiera confirmar eso. Profesor, buenas tardes. Sí, profesor. Buenas tardes. Una consulta, ¿están viendo mi cámara encendida? No, profesor, solamente No. se observa que se escucha. Ok, un momento, déjenme ver qué está pasando, ¿sí? ¿Ahora? Ahora sí, profesor. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta sesión que es el complemento de la sesión anterior de elaboración de néctar de frutas. De hecho, la sesión anterior vimos cómo hacer un balance volumétrico, básicamente, es decir, en función al volumen de entradas y volumen de salidas. Lo que vamos a hacer el día de hoy es incorporar una nueva variable, que es el balance a nivel de concentración de sólidos solubles o concentración de grados Brix. Sí, dígame. Se apagó su cámara. Se apagó nuevamente. Creo que es un problema de conexión, no sé, de mi computadora, no sé qué está pasando, pero en todo caso, si me escuchan bien, por lo menos eso para poder continuar con la clase. Sí, eso sí, Sí, profesor. profesor. Ok, continuemos con la clase. Igual voy a tratar de solucionar este percance para las siguientes sesiones, ¿ok? Entonces les decía, esta sesión del día de hoy está relacionada al proceso de elaboración de néctar de frutas. Específicamente vamos a ver un ejemplo con el néctar de durazno, cómo es que nosotros podemos hacer un balance de materiales en torno a ello. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: no solamente vamos a hacer un balance volumétrico, es decir, no solamente vamos a balancear los volúmenes de entrada y de salida, sino que vamos a incorporar otras variables, como por ejemplo la concentración de sólidos solubles. Les voy a explicar el día de hoy cómo es que se incorpora esa nueva variable bajo el mismo principio de la teoría de la caja negra, y vamos a poder observar en realidad cómo es que se hace un balance básico. Posteriormente a ello, voy a dejarles un ejercicio propuesto para que ustedes mismos puedan practicar, ¿no? Entonces, les pido por favor especial atención teniendo en cuenta de que la siguiente semana, ¿sí? Y esto quiero comentarlo para que esté totalmente claro, el día lunes es feriado, entonces el lunes no va a haber clase. Pero el día viernes no es feriado, por ende, el próximo viernes está planificado su evaluación parcial. ¿Y hasta dónde va a venir los contenidos de la evaluación parcial? Hasta lo que veamos el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, especial atención para que no tengan problemas en volver a estudiar todo de cero, sino que más bien la explicación les sirva ya como parte de su estudio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos una agenda para el día de hoy. La primera es hablar un poco sobre la sesión anterior, qué es lo que hicimos y qué es básicamente lo que pudimos alcanzar, ¿no? Se dejó un trabajo de clase. He visto de que algunos lo han presentado, pero no todos. Por favor, no dejar para el último la presentación de estos trabajos, porque eso va a repercutir directamente en la calificación práctica de esta primera unidad, ¿no? El curso, ustedes saben, por sílabo está dividido en 3 unidades. El día de hoy estamos prácticamente culminando la sesión de la primera unidad, y la siguiente semana tenemos programados los exámenes, tanto para procesos como para innovación tecnológica. Entonces tenemos examen de innovación el martes, examen de procesos el viernes, ¿ok? Según mis sílabos están programados así las evaluaciones. Seguramente que en algún otro curso también tienen programación de evaluaciones la siguiente semana, o de repente no. Cada curso se maneja de manera independiente, pero lo que les pido es que siempre estén atentos a lo que está programado, puesto que
la idea es de que no se les esté cruzando o amontonando los exámenes. ¿Listo? El segundo punto que vamos a ver, como ya les mencionaba, es un ejemplo en torno a la elaboración de néctar de durazno. Y lo tercero es hacer un reto de clase, que es un ejercicio propuesto que yo les voy a dejar y que espero que puedan resolver el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hablemos un poco de la sesión anterior. En la sesión anterior lo que nosotros hemos visto fundamentalmente es la explicación de la teoría de la caja negra a nivel volumétrico. ¿Qué quiere decir a nivel volumétrico? Quiere decir que nosotros lo que estamos balanceando tanto en entradas como en salidas es los volúmenes de ingreso y de salida. Pregunta: profesor, ¿es posible hacer balance de materiales en torno a los pesos? Sí es posible. Sin embargo, cuando nosotros utilicemos eh, las ecuaciones de esta teoría de caja negra para balancear, por ejemplo, sólidos solubles o para balancear alguna otra característica del producto, ahí ese balance ya no funciona con pesos, sino funciona con volúmenes. En todo caso, si es que lo que nosotros tenemos como datos son pesos, ¿sí? Necesitaríamos un dato adicional para transformar el peso en volumen, que es la famosa densidad. Por sus altos conocimientos en física básica escolar, les hago una pregunta muy sencilla para todos ustedes. Por favor, quien tenga la respuesta me responde con toda confianza. ¿Ok? Pregunta: ¿qué es la densidad? A ver, jóvenes, ¿qué será la densidad? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Eso se ve en física de colegio, ¿eh? A ver, La masa o el volumen. la masa o el volumen. No, 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 no. Y Una el cosa peso es masa, de unos... una, una cosa es masa, una cosa es volumen, otra cosa es peso y otra cosa es densidad. Entonces, lo que yo les estoy preguntando, ¿qué es densidad? Pero si es que hay duda a nivel de masa y volumen, primero, ¿qué es la masa? ¿O qué mide la masa en todo caso? El peso, profesor, la masa, mira. No, 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 ahí estamos confundidos, ¿ah? Debe tener mucho cuidado con eso, por favor. Lo que mide la ¿Los masa son kilos? balanzas, que me acuerdo. ¿Los kilos? No, a ver, las balanzas son el instrumento usado para medir la masa, ¿sí? Pero no es lo que estoy preguntando, ¿no? Y por otro lado, los kilos son las unidades en el kilogramo, son las unidades en el sistema internacional utilizadas para medir masa. Eso, Seth, eso es lo que mide la masa, la cantidad de materia, ¿sí? La cantidad de materia, eso es lo que mide la masa. ¿Ok? Apunten, por favor, todos. ¿Y el peso que mide? ¿Qué me pueden decir? Los kilos. Ujú. ¿La masa en qué unidades se mide? La cantidad de materia. ¿En qué unidad se mide la masa? M. En kilogramos. En kilogramos, correcto. En kilogramos se mide la cantidad de materia, o sea, la masa. Kilo, no, kilogramo, porque hay kilolitros también, hay otro tipo de magnitudes que nosotros podríamos utilizar con el prefijo kilo, ¿ya? Kilogramos. Pregunta: ¿y el peso qué mide? A ver, Seth nos dice el peso
se mide en unidades Newton, pero Newton no se escribe así, ahorita les escribo la forma correcta. ¿Ya? Newton. ¿Sí? El peso se mide en newtons. ¿Y qué significa? Afectada por la gravedad de la Tierra. ¿Ok? No es lo mismo decir ¿Qué es la densidad? que algo masa. ¿Sí? Cuando nosotros teóricamente pesamos, entre comillas, en la balanza, en realidad no nos estamos pesando, nos estamos masando. ¿Ok? Estamos determinando qué cantidad de materia tenemos. Y eso, el resultado... Se escucha cortado, en, profesor. para nosotros... Ok, un momento. Sí, ¿ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, pero hay momentos que como que se entrecorta, profesor, cuando usted habla. Ya. Qué raro, yo a usted le escucho muy bien. Supongo que será un tema de señal. Yo acá tengo en mi reporte de señal Sí se escucha, todo ok. profesor, bien. Ok. Sí se escucha bien. Puede ser algunos algunos altibajos de señal, ¿no? Estos altibajos de señal, pues, son inevitables en la educación remota, por más que tengamos la mejor calidad de internet. Pero igual esta sesión está siendo grabada, así que no tengamos problemas de repente si hay algo que se omitió, que no se escuchó bien, y no llegamos a preguntar, igual está quedando grabado. ¿Listo? Entonces, lo que les mencionaba es que la masa mide la cantidad de materia, el peso mide la cantidad de materia afectada por la gravedad dentro de la Tierra, obviamente, ¿no? Si nosotros estuviéramos en otro planeta, la gravedad que usaríamos no sería la gravedad de la Tierra, sino la gravedad de ese otro planeta para poder calcular el peso. Pero sin embargo, el peso se mide en unidades del sistema internacional, newtons, ¿ok? Newtons. Y luego tenemos el volumen. ¿Y qué mide el volumen? ¿Qué mide el volumen, jóvenes? El espacio que ocupa. ¿El longitud? Correcto. El volumen lo que mide es el espacio que ocupa esa cantidad de materia, ¿no? Podríamos hablar de espacio en el universo, ¿no? Eh, Sin embargo, pues con las nuevas teorías que han surgido últimamente, se puede hablar de el espacio que se ocupa en esta dimensión, ¿no? Pero dejémoslo así, dejémoslo así. El volumen lo que mide es el espacio que ocupa esa cantidad de materia determinada, ¿no? Entonces, ¿el volumen en qué se mide según el sistema internacional? ¿Qué unidades? Kilogramos por metro cúbico. ¿Qué? No, 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 no. No, no, ahí sí estamos mal. ¿Ya? El volumen, ¿en qué unidades se mide? No, era en metros cúbicos, profesor. Correcto, en metros cúbicos. ¿Sí? Entonces tenemos masa en kilogramos, volumen en metros cúbicos. ¿Y la densidad qué nos medirá entonces? Un gramo por milímetro. No, yo no les estoy preguntando cuál es la unidad, les estoy preguntando qué mide. ¿Qué mide la densidad? Gramo por centímetro. Vuelvo a decir lo mismo, no estoy preguntando cuáles son las unidades de medición de la densidad. Lo que estoy preguntando es qué mide.
¿qué mide la densidad? La masa sobre el volumen. Ya, pero eso es fórmula, ¿no? Masa sobre volumen. ¿Qué quiere decir Exacto. esto? ¿Qué quiere decir masa sobre volumen? Quiere decir que nosotros estamos midiendo la interacción que hay entre la cantidad de materia de un cuerpo y el espacio que ocupa en el espacio. ¿De acuerdo? Y según el sistema internacional, las unidades de medición para la densidad, ¿cuáles son? ¿Cuál será? Más el peso y el volumen. ¿Podría repetir la pregunta, profesor? No lo escuché bien. Unidades de medición para la densidad. ¿En qué Kilogramos por unidades se metro miden? cúbico. Kilogramos por metro Correcto. cúbico. Según el sistema internacional, las unidades de medición para la densidad son kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque la fórmula es justamente masa entre volumen, ¿no? Entonces, eso tiene que estar claro, jóvenes. Y si ustedes no tienen claridad en esos conceptos que son previos a estos balances, en los balances no les va a cuadrar las unidades y ahí sí podríamos estar en un gran problema, ¿no? Entonces, cosas tan pequeñas como saber, por ejemplo, ¿qué mide la temperatura? ¿Qué mide la temperatura, jóvenes? ¿Los grados? Grados No, centígrados. El calor, profesor. es tampoco, tampoco. Los grados centígrados, ¿Centígrado, profesor? Kelvin, Fahrenheit. No, esos son Los las centígrados escalas de Celsius. medición. No, 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 no. Esa no es la pregunta. Por favor, escuchen bien la pregunta. Yo les estoy preguntando qué es lo que mide la temperatura. No les estoy preguntando cuáles son las escalas de medición. Tampoco les estoy preguntando cuál es el instrumento para medir la temperatura. ¿Mide el calor y el frío? ¿O frío? No, el calor es otra magnitud. Mide la boca, la Las axila. temperaturas, profesor. ¿La temperatura mide la temperatura? ¿Cómo es eso? ¿Ya ven? Son cosas elementales, jóvenes. Elementales. Sin las que ustedes no van a poder comprender del todo los procesos alimentarios. Entonces, dato para ustedes. Revisen todas las magnitudes del sistema internacional y averigüen qué es lo que mide cada una de ellas. La temperatura, jóvenes, anótenlo si es que desean, mide el grado de agitación molecular. ¿Ok? Mientras más temperatura existe, mayor agitación molecular hay en un cuerpo o en una materia. Mientras ¿Mide el menos grado de temperatura profesor? existe, agitación molecular. Profesor, ¿se escucha entre rayos? No sé cómo se escucha entre rayos. A ver. O sea, entrecortabas. ¿Y cómo yo se le escucho muy bien? Sí, profesor, se escucha Es un que poco por ratito, entrecortado. Se escucha. profesor, Sí, déjenme ya ve que no ver. sos la única. Yo estoy con todas las líneas de señal completas, no sé cuál es el problema en todo caso. ¿Ahí me escuchan? De repente Yo sí la le escucho ubicación bien, no. profesor. Sí, Ya ves. pero Es por la señal qué ya bueno, qué bueno. dependiente cada uno. Bueno. A ver, Bien les decía, ¿Se mide el grado, lo que profesor, de qué? grado de agitación molecular, la temperatura. ¿Ok? El grado de Ay, agitación profesor, no le molecular. entiendo. Siempre Lo- cortado.
Pero es su señal, pues señorita, ¿qué voy a hacer yo también? A ver, le escribo en el chat. Grado de agitación molecular. Listo, grado de agitación molecular. Eso es lo que mide la temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué escala se mide según el sistema internacional? ¿Me pueden decir? Celsius. Grados centígrados. Falso. Falso. Según el sistema internacional, esa no es la medida estándar para la temperatura. Esa no es la escala. Son los grados Kelvin. ¿Ya? Nosotros midamos en grados centígrados, eso es otra cosa, pero según el sistema internacional, se mide todo en grados Kelvin. ¿Ok? Se mide todo en grados Kelvin. Bueno, y así hay muchas magnitudes, jóvenes, que la verdad es que no es tanto ya competencia de este curso ir revisando, ¿no? Son saberes previos que ustedes deberían tener de colegio, de la preparación en la academia, o incluso por ahí de repente en su curso de máquinas y equipamiento les pueden pedir a su docente que les haga un repaso de todas las magnitudes, ¿ok? Pero de todas maneras ya les di algunos alcances, ¿no? Solamente para terminar con diferenciar conceptos, ¿ya? Una cosa es temperatura y otra cosa es calor, ¿sí? La temperatura es el grado de agitación molecular, el calor es la interacción entre la cantidad de materia que existe, el número de partículas, el calor específico de cada materia y la variación de la temperatura, ¿no? Y se mide normalmente en calorías o en kilojoules, no se mide en Kelvin ni en Celsius, ¿ok? Entonces, solamente para hacer esa diferencia, ¿ya? Conforme vayamos avanzando en los procesos, cuando veamos tratamientos térmicos, vamos a ver cómo calculamos la cantidad de calor necesaria para poder procesar un alimento. Entonces, hay que tener en consideración eso. Entonces, en la sesión anterior también vimos que una propuesta de flujograma para la elaboración de néctar de frutas. Bueno, no voy a ahondar más en cada una de estas operaciones porque toda esa información está completa en la sesión anterior. Y bueno, básicamente en este momento lo que tenemos que ver es justamente este ejercicio, ¿no? Dice, aprendamos practicando. El ejercicio dice lo siguiente: se desea elaborar néctar de durazno según la norma técnica peruana, ¿ok? A partir de 5 toneladas de durazno, con un rendimiento de 60% en pulpa. El durazno tiene en promedio 10 grados Brix, y si el proceso tiene una eficiencia del 95%, la densidad del jarabe de azúcar es 1.3 kilogramos por litro. ¿Cuántos litros de néctar obtendremos y cuántos kilogramos de azúcar necesitaremos y cuántos litros de agua necesitamos? Entonces, este es un ejercicio modelo, ¿no? Es el clásico ejercicio para balance de materiales en un proceso de elaboración de néctar, por ejemplo. Entonces, yo sé que de repente si lo leemos o lo escuchamos pareciera que está en chino, pero en realidad vamos a desarrollarlo para explicarles paso a paso cómo es que se llega a la respuesta a este ejercicio, ¿ok? Paréntesis, ¿no? Paréntesis. Lo que pasa con este tipo de ejercicios es que son pan de cada día en el proceso en planta. Es decir, nosotros antes de ingresar a la planta, tenemos que hacer estos balances con cada uno de los procesos que vamos a utilizar. Es decir, el procesamiento alimentario no es un proceso esporádico por ocurrencia o por algo que simplemente nos provocó hacer en el momento y ya está, sino que requiere de una planificación previa. Ustedes seguramente están llevando los cursos de planificación y organización de la producción, y en esos cursos, en teoría, deberían explicarles cómo poder hacer esta planificación en torno a la demanda de materiales. ¿Ok? Entonces,
yo no voy a ahondar tanto en el contenido de ese curso, pero sí les voy a explicar cómo hacer un balance en planta, ¿ok? Entonces, volvamos a leer el ejercicio para poder ir entendiendo a qué nos estamos refiriendo, ¿ok? En primer lugar, se está hablando del producto terminado que vamos a obtener. ¿Cuál es? Néctar de durazno, ¿no? Y nos está diciendo que se va a elaborar en función a la norma técnica peruana. Eso de por sí significa lo siguiente. Significa que este néctar debe cumplir con determinadas características, debe cumplir con determinados parámetros de calidad. Ya ustedes saben que es un parámetro de calidad. ¿Cuáles parámetros? Específicamente, dos de ellos. El primero, que debe tener entre 10 o 15 Brix, ¿sí? Y el segundo es que la concentración de la pulpa en ese néctar debe ser por lo menos de 40% en volumen. ¿Ok? Esas son las dos condiciones que ya, digamos, por añadidura se sobreentiende cuando les dicen que se está elaborando un néctar según la norma técnica peruana. ¿Ok? Repito y lo voy a escribir aquí en el chat para que no se confundan. ¿Ok? Según la norma técnica peruana, el néctar, ¿sí? El néctar debe tener 40% de volumen, pulpa, y entre 10 y 15 grados Brix. ¿Ok? Eso es lo que indica la norma técnica peruana. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que vamos a preparar esta cantidad de néctar. ¿Qué es Brix? Eso ya lo hemos explicado, por si acaso. El grado Brix, por favor, para su compañero, alguien que pueda decir qué significa grado Brix. Lo hemos explicado en las primeras clases. Si es que hasta este punto no sabemos lo que es un grado Brix, por favor pónganse a estudiar bastante porque el examen, no porque ustedes no hayan estudiado, yo lo voy a poner más fácil, ¿eh? Por si acaso. ¿Qué es el grado Brix, jóvenes? ¿Es la medición de azúcar? No exactamente, pero hace referencia al contenido de azúcares, ¿no? En realidad el grado Brix mide la concentración de sólidos solubles, ¿sí? Esa es la definición correcta. Ahora, esos sólidos solubles fundamentalmente en el proceso en torno a las frutas son fundamentalmente azúcar, pues, ¿no? Entonces, está directamente relacionado el contenido Brix con el nivel de dulzor de la bebida. Pero no quiere decir que el Brix mide el azúcar, sino mide la concentración de sólidos solubles. Un ejemplo en donde no hay azúcar, pero sí hay sólidos solubles de todas maneras. Una fruta verde. Si ustedes cogen un mango verde, ¿no? Y exprimen un poco, si es que se puede, porque está durísimo, ¿no? Exprimen un poco y lo ponen a un refractómetro, les va a marcar un determinado Brix, les va a marcar 3 o 4 Brix, ¿no? Entonces yo les preguntaría, ¿eso es azúcar? En realidad no, ¿no? En realidad lo que hay ahí son otro tipo de sólidos que también son solubles en el agua, pero que no necesariamente aportan dulzor, como por ejemplo que algunos almidones complejos, ¿no? Algunas gomas que están presentes en el fruto antes de que madure, ¿no? Entonces, por eso les digo, no es que los Brix exactamente sean el contenido de azúcar, pero sí nos dan una idea de qué tan dulce puede estar un producto, ¿no? Entonces, dicho esto, el durazno tiene en promedio 10 grados Brix, ¿sí? Entonces, dice, si el proceso tiene una eficiencia del 95%, si el proceso tiene eficiencia del 95%, ¿qué porcentaje será la merma? ¿Me pueden decir? 25. 25%. Si la eficiencia es del 95%, correcto, 5% es la merma, ¿no? Es 100 menos la eficiencia, es decir,
100 menos 95 es 5%. No sé de dónde sacaron 25 por ahí. Ok, entonces, y nos da un dato también adicional. Dice, la densidad del jarabe de azúcar es 1.3 gramos por litro. Ahora, ¿qué nos está indicando este valor? Nos está indicando que el durazno, si bien es cierto tiene 10 Brix, cuando yo le eche agua para hacer la bebida, porque es un néctar de durazno, estos 10 Brix se van a reducir, ¿no? Y según mi norma técnica, yo necesito que toda la bebida esté en promedio entre 10 y 15 Brix. Entonces, para poder completar esos sólidos que se van a perder porque se va a diluir con agua, necesitamos agregar jarabe de azúcar, ¿no? O a veces también agregamos glucosa, pero eso no es muy rentable. Jarabe de azúcar, ¿no? Obviamente yo primero les voy a enseñar a hacer los balances con sacarosa, es decir, el azúcar comercial que nosotros utilizamos. Después ya les enseñaré a sustituir esa sacarosa con algún otro edulcorante. ¿Listo? Entonces, lo que nos está indicando esta densidad de jarabe de azúcar es que va a intervenir, aparte de la pulpa de durazno, aparte del agua, va a intervenir el jarabe de azúcar. ¿Qué cosa es un jarabe de azúcar? Es un poco de agua con azúcar diluido a alta temperatura y que se ha hecho con una especie de almíbar, ¿no? Entonces, este jarabe de azúcar tiene una densidad de 1.3 kilogramos por litro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros transformamos el volumen que vamos a obtener de este jarabe de azúcar con esta densidad, podríamos de repente encontrar la cantidad en peso de azúcar que se utilizó para crear ese jarabe, que es justamente lo que nos están preguntando en la pregunta número 2. ¿Cuántos kilogramos de azúcar necesitamos? ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos todos esos datos de manera muy general. Ahora sí vamos a desglosar este ejercicio por pedacitos, ¿ya? Punto número 1, o paso 1 para poder desarrollar este ejercicio. Paso 1, identificamos los insumos y las materias primas, es decir, las entradas, ¿no? ¿Cuál va a ser la materia prima? El durazno, pero nosotros no vamos a utilizar todo el durazno, vamos a utilizar la pulpa de durazno. El ejercicio, si ustedes se percatan, miren, nos dice que el durazno tiene un rendimiento en pulpa de 60%. ¿Qué significa eso? Significa que el 60% de un durazno es pulpa y el otro 40% es pepas y cáscara. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo 100 kilos de durazno, ¿no? Así en fruta, y decimos que el rendimiento en pulpa es del 60%, ¿cuántos kilos de pulpa pura tendré? Repito la pregunta. Si tengo 100 kilos de durazno y el rendimiento en pulpa es del 60%, ¿cuántos kilos de pura pulpa tendré? ¿60 kilos? Correcto, 60 kilos. ¿Por qué? Porque el rendimiento en pulpa es del 60%. ¿Listo? Y los otros 40 kilos serán pepas y cáscaras. Listo. Luego vamos a tener también ya como insumo el azúcar, porque obviamente hay que preparar el jarabe de azúcar para poder hacer el balance. El agua también, ¿no? Porque se tiene que hacer esa dilución para que sea un néctar, ¿no? Esa pulpa de durazno que nosotros vamos a obtener va a representar finalmente el 40% del volumen total, ¿sí? El 40% del volumen total. Entonces va a haber un 60% que va a probablemente ser constituido por el jarabe de azúcar y más agua que nosotros agreguemos. Además, aquí aparece un insumo sumamente importante, pero recientemente muy cuestionado. Es el famoso CMC. Esto seguramente es la primera vez que ustedes lo están escuchando. El CMC es el carboximetilcelulosa. Carboximetilcelulosa
celulosa o también llamado CMC. ¿Qué es el CMC? El CMC es un aditivo alimentario que nos sirve para poder lograr dos fines. El primero es darle viscosidad a la bebida, es decir, le da una apariencia o una sensación de que tiene bastante pulpa, ¿no? Y lo otro es que nos ayuda a homogeneizar toda la bebida, para evitar, por ejemplo, que haya fases en nuestra bebida. ¿Cómo fases? Que nosotros tengamos una botella de néctar y que la parte clarita se ponga abajo y la parte gruesa se ponga arriba, ¿no? Para evitar eso se utiliza el estabilizante llamado carboximetilcelulosa, ¿no? Es un estabilizante espesante. Nos ayuda a espesar un poco la bebida y nos ayuda a tener una mezcla homogénea, ¿no? Entonces, es un insumo, pero este insumo, que si bien es cierto es muy importante, se utiliza en cantidades tan pequeñitas que en los balances casi no se considera, ¿no? Se considera más bien al final, ¿no? Cuando ya tenemos todos los volúmenes grandes definidos, asumimos la cantidad de CMC que tenemos que usar. Es tan pequeñita la cantidad que no afecta, digamos, significativamente el volumen de producto terminado que se obtiene. Por eso es que en los balances, cuando hablamos de CMC, de ácido cítrico, de sorbato de potasio, que es el conservante, son cantidades tan pequeñitas, ¿no?, en peso, que no se consideran por lo general en los balances, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que ya mencioné, el ácido cítrico. El ácido cítrico es un regulador de acidez y de pH, obviamente también. Entonces, ¿qué es la acidez y qué es el pH? ¿Ya les han explicado eso todavía? En control de calidad deberían haberles mencionado algo de eso ya. ¿Qué es la acidez y qué es el pH? Igual en su colegio también seguramente. Así es el picante. No, Cantidad de picante. no tiene nada, absolutamente nada. El Sí, pH es dígame. la medida de la acidez. Tampoco. pH y acidez no es lo mismo, por si acaso, ¿eh? A ver, le voy a explicar con un ejemplo, ¿ya? Rápidamente para que se entienda. Aunque parezca mentira lo que nos dice Seth, va a estar bastante relacionado con la definición, ¿sí? Miren, cuando yo les digo ¿qué fruta es más ácida? ¿El maracuyá o el mango? Díganme Maracuyá. ustedes. Maracuyá. Maracuyá, ¿cierto? Cuidado. ¿Y por qué creen que es más ácido? ¿Por qué creen que es más ácido? Por su sabor. ¿Sí? ¿Por el sabor? No. Porque tiene ácido cítrico. Por el ácido. No necesariamente ácido cítrico, pero tiene mayor cantidad en la pulpa o en su constitución, mayor cantidad de ácido. Es como si estuviéramos hablando de 2 tazas con azúcar, ¿no? 2 tazas de café. A un café le echo 1 cucharada, al otro café le pongo 5 cucharadas. Se entiende que el que tiene 5 cucharadas de azúcar es más dulce. Lo mismo ocurre con las frutas en términos de acidez. Los que tienen más cantidad de ácidos dentro de su constitución son las frutas más ácidas, justamente, ¿no? Abigail, no, el pH no es el grado de acidez. No cometamos ese error, por favor. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una fruta que tiene más cantidad de ácidos en su constitución, por ende decimos que es una fruta más ácida, ¿no? Y las que tienen menos cantidad de ácidos son frutas menos ácidas, ¿ok? En cuanto al pH, resulta que el pH mide la concentración de hidrogeniones en una mezcla. ¿Qué son los hidrogeniones?
Son radicales de hidrógeno, ¿sí? Radicales de hidrógeno. Estos radicales de hidrógeno fundamentalmente se encuentran ¿dónde? Se encuentran en los ácidos que se desprenden de su molécula de hidrógeno. Entonces, si nosotros tenemos una mayor cantidad de ácidos presentes, se entiende de que el pH me debería marcar una tendencia hacia ser ácido. Pero no quiere decir que el pH me está midiendo la cantidad de ácido. El pH me está midiendo los hidrogeniones. Y estos hidrogeniones pueden ser del ácido, pero no necesariamente pueden ser del ácido. Puede ser de otro componente que también pueda desprender hidrogeniones. ¿Ok? Entonces no es exactamente igual. Ahora, ¿cómo se mide? ¿Sí? La acidez, o también llamada para análisis de laboratorio, acidez titulable, se mide en miligramos del ácido predominante en la fruta. Digamos que si hablamos de una manzana, por ejemplo, en una manzana el ácido predominante es el ácido málico. Entonces, cuando yo haga mi análisis de laboratorio, mi resultado de la acidez titulable de la manzana me va a arrojar el resultado en unidades de miligramos de ácido málico. ¿Listo? Por otro lado, si yo quiero medir el pH de esa manzana, tendré que usar una escala que va de 1 a 14. El pH se mide en una escala de 1 a 14. Y dependiendo de la cantidad de hidrogeniones que tenga presente ese producto, yo obtendré valores más ácidos. Los valores más ácidos van del 1 al 4, ¿sí? Los valores neutros van entre 5, 6 y 7, ¿no? Y los valores alcalinos van de 8 hasta 14, ¿no? Entonces, si yo tengo un valor, una fruta muy ácida, probablemente los valores estén de pH entre 1, 2 o 3, ¿no? Y si tengo un alimento muy alcalino, es decir, muy cargado en sales, probablemente el pH marque entre 8 a 14, ¿no? Entonces, la escala de medición del pH es adimensionada, es decir, no tiene dimensión, no tiene magnitud, tiene solamente un número, un valor fijo, un dato, ¿sí? Si yo les digo cuál es el pH, por ejemplo, que debe tener una conserva, el pH debe ser menor a 4.5 y punto. No les doy más detalle porque ese es el valor que debe marcar el equipo. Mientras que si yo les digo cuál es la acidez titulable que debe tener una conserva de frutas, pues eso es muy variable dependiendo del contenido de ácidos que tenga la fruta y se expresará en cantidades del ácido predominante de cada una de las frutas, ¿no? Entonces, acidez y pH no es lo mismo, ¿sí? Eso tiene que quedar súper claro. Y también eso les tienen que explicar ya en su curso de control de calidad, ¿ok? Sin embargo, pues, como es parte del proceso también, ya seguramente lo vamos a ir viendo en el laboratorio cuando nos reincorporemos, ¿listo? Entonces, el ácido cítrico en sí es un regulador de acidez. ¿Por qué? Porque obviamente hace que los productos sean más ácidos, es decir, tengan mayor contenido de ácidos presentes en la mezcla. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos incrementar la cantidad de ácido hasta que sea análoga a un pH menor a 4.5. ¿Por qué? Porque en un pH menor a 4.5 nosotros podemos de alguna manera asegurar que los microorganismos no van a crecer. Si el pH está por arriba de 4.5, tenemos un alto riesgo de que el producto se deteriore, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza ácido cítrico adicional, ¿no? Cuando es necesario. Pero si, por ejemplo, vamos a hacer un néctar no de durazno, sino de maracuyá, que tiene un pH cercano
gramo a 2, ya no es necesario pues echar más ácido cítrico, ¿no? Entonces, digamos que el uso es facultativo de este regulador de acidez. Y por otro lado tenemos el sorbato de potasio, ¿no? El sorbato de potasio es nuestro conservante. Este conservante se utiliza también en cantidades muy pequeñas, pero sirve fundamentalmente para poder evitar el crecimiento tanto microbiológico como micótico, o sea, de algunos eventuales hongos o mohos que puedan crecer y puedan fermentar el alimento, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los insumos y materias primas que van a entrar al proceso de elaboración de néctar. Dicho esto, debemos entender sobre el durazno lo siguiente, ¿no? La fruta incluye pulpa, cáscara y pepa. Es algo que ya les había mencionado, ¿no? Nosotros necesitamos pulpa para el proceso del néctar. Por ello es importante tener el rendimiento en pulpa, ¿sí? El problema nos dice que el rendimiento en pulpa es del 60%. Esto significa que por cada 100 kilos de peso de durazno como fruta, obtendremos 60 litros aproximadamente de pulpa de durazno. Porque, ojo, el rendimiento nos dice volumen peso. Es decir, de 100 kilos de durazno obtengo 60 litros de pulpa, ¿no? Si nos dijera peso, o sea, PP, sería de 100 kilos de peso de durazno, 60 kilos de pulpa. Y para eso, para hacer el cálculo, necesitaríamos un dato más que sea la densidad de la pulpa de durazno. Pero aquí ya el rendimiento nos da con esa transformación de volumen-peso, así que no hay ningún problema. Entonces, de 100 kilos de peso en durazno, obtendremos 60 litros de pulpa de durazno. Entonces, el problema nos dice lo siguiente: si tenemos 5 toneladas de durazno, ¿sí? Entonces, el volumen de pulpa va a ser 5.000 kilos de durazno por 60 litros de pulpa por cada 100 kilos de durazno. ¿Por qué? Porque ese es el rendimiento, ¿no? 60%. Significa eso, que hay 60 litros de pulpa en 100 kilos de durazno. Entonces, el volumen de pulpa que nosotros vamos a tener, el volumen de pulpa útil, el volumen de pulpa que va a ingresar al proceso, va a ser solamente de 3.000 litros de pulpa de durazno. ¿De acuerdo? Sin embargo, la norma técnica peruana establece lo siguiente: debe, por lo menos esta pulpa, representar el 40% del volumen de néctar. ¿De acuerdo? Es decir, los 3.000 litros de pulpa de durazno deben representar al menos el 40% del volumen de néctar. Eso es en cuanto al durazno. Ahora, en cuanto a la sacarosa o azúcar, en nuestro problema este insumo va a ser el edulcorante. Es decir, nosotros vamos a endulzar con azúcar o con sacarosa, que es lo mismo. Es la cantidad de sólidos solubles necesarios para llevar al producto al Brix establecido por la norma técnica peruana. En pocas palabras, nosotros vamos a utilizar este insumo para poder llevar el producto, independientemente de qué Brix tenga, hasta lo que nos exige la norma, ¿sí? La norma técnica peruana establece que un néctar debe contener entre 10 y 15 grados Brix, ¿de acuerdo? Para llamarse néctar, es decir, para recibir esa denominación. Para el caso de nuestro problema, tomaremos 15 grados Brix como nuestro estándar. Es decir, nosotros vamos a decidir que nuestro néctar va a tener 15 Brix. ¿Listo? Podríamos decir que tiene 14 o 13, si nosotros queremos sí, pero en este caso lo voy a asumir con 15 Brix para que facilite los cálculos, ¿no? Respecto al agua, el agua nos va a servir para diluir la pulpa y así obtener mayor volumen de néctar dentro de las especificaciones de la norma técnica. Al agua no podemos contarle los sólidos porque no tiene sólidos en suspensión. Solamente aporta volumen a la formulación, no aporta sólidos, no aporta dulce, no aporta azúcar. ¿Ok? El agua solamente aporta volumen. Respecto al carboximetilcelulosa, es un espesante, gelificante, estabilizante, usado en la industria alimentaria. Para los fines de nuestro proceso de elaboración de néctar, usaremos CMC como espesante y estabilizante. Según la Food and Drug Administration y el Codex Alimentarius,
que en porcentajes que van desde el 0.05% al 0.5%, dependiendo de la naturaleza de la pulpa procesada. Entonces, si nosotros tenemos una pulpa más o menos espesa, ¿no?, usaremos 0.05% de concentración de SMC. Pero si tenemos una pulpa muy líquida, como por ejemplo justamente la que les mencionaba de maracuyá, ¿no?, o pulpa de sandía, por ejemplo, ¿no?, es conveniente usar 0.5%. ¿De acuerdo? Para nuestro caso, de acuerdo a las características del durazno propiamente dicho, vamos a tomar como valor para nuestra formulación 0.2%, ¿sí? 0.2%. El ácido cítrico es un regulador de acidez usado comúnmente en la industria alimentaria. Normalmente se usa o no de acuerdo a la naturaleza de las materias primas que procesaremos. El caso del néctar de durazno, usaremos una concentración de 0.15%, ¿sí? Los valores del ácido cítrico en realidad son muy variantes, ¿no? Dependiendo, como les digo, de la necesidad del producto. Entonces, ¿cómo nosotros saber qué cantidad de ácido cítrico echar? Pues deberíamos hacer pruebas para poder determinar la cantidad exacta de acuerdo a la materia prima. Pero lo que normalmente se hace, pues, es que se va añadiendo por partes el ácido cítrico y se va controlando el pH hasta que llegue a menos de 4.5, ¿no? Cuando llega a menos de 4.5, ahí en ese momento recién establecemos o contabilizamos el volumen total de ácido cítrico que se ha utilizado, pero suele estar también en valores menores a 0.5%. En el caso del néctar de durazno, nosotros vamos a utilizar 0.15%. Y para el conservante sorbato de potasio, ¿sí?, la tendencia en el mercado internacional obviamente es al no uso de conservantes. Sin embargo, depende mucho de la tecnología de proceso productivo. En pocas palabras, si nosotros seguimos envasando, por ejemplo, en vidrio, es lo más probable que vamos a seguir utilizando conservantes. Pero si utilizamos un proceso tipo UHT, ¿no?, las famosas cajitas, ¿no?, de los néctares y jugos que vienen en cajita, esa tecnología, al utilizar temperaturas bastante elevadas, hace que ya no sea necesario utilizar conservante, ¿no? Ya no es necesario. Ahora, para el envasado en vidrio, es necesario el uso todavía de sorbato de potasio. Nosotros vamos a hacer néctar en vidrio, ¿ya? Néctar en vidrio. Ahora, respecto al Códex Alimentario, el Food and Drug Administration y la norma técnica peruana coinciden en que el límite máximo permitido para conservantes es 1 gramo por cada litro de bebida. ¿Ok? 1 gramo por cada litro de bebida. Para nuestro caso, nosotros vamos a utilizar 0.5 gramos por litro. ¿Ok? 0.5 gramos por litro. Sí, el paso 2 es ubicar todo en nuestra teoría de caja negra, ¿no? Entonces, como entrada vamos a tener los litros de pulpa, vamos a tener la sacarosa, el agua y los aditivos. Como salida vamos a tener la principal, los litros de néctar, obviamente como producto terminado, y vamos a tener las mermas, que van a ser, de acuerdo a los datos del problema, el 5%, porque nos dice que el proceso es 95% eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro balance. Ahora sí vamos a ver cómo quedaría este balance si sumamos todas las entradas y las igualamos a las salidas. Quedaría entonces volumen de pulpa más azúcar, en este caso azúcar, entre comillas, jarabe de azúcar, ¿no? Porque es un jarabe lo que se prepara, más agua, más los aditivos, debe ser igual al volumen de néctar más las mermas. Pero ¿qué ocurre? Los aditivos son en cantidades tan pequeñas, ustedes han visto 0.15%, 0.05%, son cantidades tan pequeñitas que en realidad no son significativas para el balance y por el contrario podrían complicar el balance
incorporar muchas variables, ¿no? Entonces, para simplificar esto, lo que se hace es eliminar los aditivos del balance y considerarlos una vez que ya se hicieron todos los cálculos recién, ¿no? Entonces, el balance va a quedar así. Volumen de pulpa más azúcar más agua debe ser igual al volumen de néctar más las mermas. Si despejamos la ecuación anterior, tenemos los 3.000 litros de pulpa, ¿sí? Que es lo que habíamos encontrado, que iba a entrar al proceso, más X litros de jarabe de azúcar, no sabemos cuántos litros de jarabe de azúcar vamos a usar, más Y litros de agua, no sabemos cuántos litros de agua vamos a usar, ¿sí? Esto debería darnos W litros de néctar, ¿sí? Tampoco sabemos, más el 5% de W litros de néctar, es decir, más las mermas del volumen de litros de néctar. ¿Listo? Además, esa es nuestra primera ecuación, ¿ah? Además, según la norma técnica peruana, nos dice que la pulpa debe ser igual al 40% del volumen de néctar obtenido. Pero el volumen de néctar obtenido no es solamente los litros de néctar envasados, sino también las mermas que se han perdido. Entonces, la pulpa debe representar el 40% de esa sumatoria, ¿no? De W litros de néctar más 5% W. Esa es nuestra ecuación 2. Si nosotros reemplazáramos, ¿no?, esta ecuación 2 con algunos datos, diríamos que los 3.000 litros de pulpa debe ser igual a 0.4 por 1.05 W, que es lo mismo que decir 105%, ¿no? Y con eso hallamos el dato de W. W es 7.142.86 litros de néctar. Entonces ya tenemos los litros de néctar a obtener. Por ende, podemos reemplazar W en la ecuación 1. ¿Sí? Reemplazamos W en la ecuación 1 y decimos lo siguiente: 3.000 litros de pulpa más X litros de jarabe de azúcar más Y litros de agua debe ser igual a 7.142.86 litros de néctar más el 5% de 7.142.86 litros de néctar. Suma, restas, multiplicas y divides y vas a llegar a la siguiente ecuación. Vas a llegar a la ecuación que dice X litros de azúcar, no, de jarabe de azúcar, más Y litros de agua debe ser igual a 4.500 litros. ¿Por qué? Porque probablemente al multiplicar los litros de néctar más las mermas y le restas a eso los litros de pulpa, te va a quedar más o menos en volumen 4.500 litros. ¿Ok? Entonces, básicamente tienes aquí una ecuación con dos variables, ¿no? Y más Y igual 4.500 litros. Y lo dejas ahí. Ahora sí vas al paso 3. Nosotros necesitamos encontrar la cantidad de azúcar también. Entonces, para ello, nuevamente hacemos entradas y salidas, ¿no? Pero para balancear Brix, nosotros lo que tenemos que hacer es balancear los Brix en todos los componentes. Es decir, los Brix en pulpa, ¿sí?, de durazno, más los Brix en sacarosa, más los Brix en agua, más los Brix en los aditivos, y esto debe ser igual a los Brix en el néctar más los Brix en las mermas. ¿Ok? Haciendo ese balance quedaría la expresión así, ¿no? Sumamos las entradas y las salidas y decimos el Brix de la pulpa más el Brix en el jarabe de azúcar más el Brix en el agua más el Brix de los aditivos debe ser igual al Brix del néctar más el Brix de las mermas. Pero ¿qué resulta? Que el agua no aporta Brix, no aporta dulce, no aporta sólidos. Entonces, sacamos el agua. Y los aditivos tampoco, porque son cantidades tan pequeñas que no entran en el balance. Retiramos a los aditivos también. Y nos va a quedar una expresión como Brix de pulpa más Brix de azúcar es igual a Brix de néctar más Brix de mermas. ¿Ok? Despejando el balance, vamos a decir los 10 Brix de la pulpa, ¿no? 10 Brix de la pulpa por el volumen de pulpa, ¿sí?
el problema nos decía que la pulpa de durazno tenía 10 Brix, ¿ah? Eso es un dato, no lo estoy inventando. Y luego el volumen de pulpa, obviamente nosotros ya lo hemos encontrado que es 3.000 litros, pero lo voy a dejar así expresado nada más para que ustedes puedan ver. 10 Brix por el volumen de pulpa debe ser igual a el azúcar de por sí se considera que tiene 100% de grados Brix, ¿sí? Porque es azúcar, pues, ¿no? Entonces le ponemos 100 Brix por el volumen del azúcar. Esto debe ser igual a los 15 Brix del néctar, que es lo que nosotros queremos obtener, por el volumen de néctar, que ya nosotros también lo hemos hallado previamente, pero lo voy a dejar aquí expresado como volumen de néctar, más los 15 Brix que las mermas debe tener necesariamente la misma cantidad de Brix de la salida, porque justamente lo que está ocurriendo es un derrame de producto terminado, ¿no? Los 15 Brix por el 5% que son las mermas del néctar. Pero ese dato también ya lo habíamos calculado. Entonces vamos reemplazando, y reemplazando nos damos cuenta de que todos los operadores de esta ecuación tienen algo en común, tienen como unidad en común grados Brix, grados Brix, grados Brix, grados Brix. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo entre grados Brix y por ende se van todos los grados Brix. Y nos vamos a quedar nuevamente haciendo balance volumétrico. De tal manera que vamos a tener la siguiente expresión. 10 por 3.000 litros más 100 por el azúcar, no sabemos cuánto es, X, ¿no? Debe ser igual a 15 por el volumen de néctar final, que nosotros ya lo habíamos encontrado, que es 7.142.86 litros, más 15 por el 5% de las mermas, que en este caso es el 5% del volumen que ya habíamos encontrado hace un rato también, el volumen de néctar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tenemos una ecuación con una sola variable, que es X, ¿no? Despejamos todo esto y quedaríamos en una expresión de la siguiente manera. 30.000 litros más 100X es igual a 107.142.9 litros más 5.357.2 litros. Todo está en litros ya, porque los Brix ya se fueron temprano nomás. Entonces despejamos X y nos vamos a dar cuenta de que el valor de X, ¿sí?, es 825 litros. ¿De qué? De jarabe de azúcar, pues. Litros de jarabe de azúcar, ¿no? Entonces, como nosotros no queremos hallar litros, sino queremos hallar kilos, vamos a reemplazar esto con la densidad del jarabe de azúcar, que es 1.3 kilogramos por litro. Ese es un dato del problema, ojo. Y nos va a dar que tenemos, en realidad, o hemos usado para este balance, 1.072.5 kilogramos de azúcar. ¿Listo? 1.072.5 kilogramos de azúcar. Entonces ya tenemos el volumen de néctar obtenido, los kilogramos de azúcar obtenidos. Y también podríamos despejar la cantidad de agua que hemos utilizado. ¿Por qué? Porque teníamos una expresión hace un rato, la ecuación 3 nos decía X litros de azúcar más Y litros de agua es igual a 4.500 litros, ¿no? Entonces podríamos colocar en términos de litros del jarabe, 825 litros de jarabe, ¿no?, o de jarabe de azúcar, perdón, más Y litros de agua debe ser igual a 4.500 litros de mezcla. Entonces Y litros de agua es igual a la resta simplemente. 4.500 menos 825 de litros de jarabe de azúcar da como respuesta 3.675 litros de agua, y con eso han resuelto las 3 preguntas del ejercicio. Es decir, la cantidad de néctar, la cantidad de azúcar y la cantidad de agua en litros. ¿Ok? Hasta ahí, jóvenes. Preguntas. Preguntas. Profesor, una pregunta. Sí, me escucho. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva? ¿Cómo? Antes de esa diapositiva, antes. Ya, a ver. ¿Aquí?
Sí, le pregunto por qué ha puesto 1.3 kilogramos y dijo que iba a tomar solamente 1 kilogramo, no me dijo que iba a tomar. No, no, no. El ejercicio dice que, miren, acá es 1.3 kilogramos por litros la densidad del jarabe de azúcar. Miren el problema. ¿Dónde está? Aquí, a ver, un momento, lo busco el problema, ¿ya? Es dato el problema, miren. Si leemos en la cuarta línea, dice, la densidad del jarabe de azúcar es 1.3 kilogramos por litro. Yo lo único que he hecho es tomar ese dato, ¿ah? Nos está diciendo el problema, pues. ¿Ya? Ya, pues. Sí, perfecto. A ver, otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Recordemos que aquí ya no podemos tomar como densidad asumida 1 kilogramo por litro porque esa densidad es del agua y aquí estamos hablando ya de néctar. Ya no estamos hablando de agua, ¿sí? Entonces la densidad definitivamente va a ser diferente. ¿De acuerdo? Preguntas, jóvenes. Preguntas. Bueno, realmente consejo, ¿no? Porque obviamente yo sé que muchos de ustedes recién están viendo por primera vez lo que es un balance, así que tranquilos, no se preocupen. La práctica hacia el maestro, ¿sí? Cuando a mí en su momento, cuando era estudiante, me tocó ver por primera vez un balance, yo dije, ¿qué es esto, no? Pero la mayor recomendación que les puedo dar en este caso es que practiquen, ¿no? El mismo ejercicio desarrollenlo 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que sepan ustedes cuál es el algoritmo de resolución, es decir, los pasos de resolución se los aprendan. El tema de los números en sí, ustedes no deberían enfocarse tanto en eso, sino más bien en tener como respaldo su calculadora científica, ¿no? Lo que interesa en sí para ustedes es comprender el proceso, ¿no? Comprender el proceso. No estoy diciendo que los números no sean importantes, obviamente ustedes deben estar viendo que les salgan números pues realistas, ¿no? No les va a salir, por ejemplo, si es que tenían 5.000 litros de durazno, que van a obtener 450.000 litros de néctar, ¿no? Eso es imposible. Pero a veces las calculadoras, sobre todo las de celulares, nos juegan malas pasadas y tenemos que nosotros darnos cuenta intuitivamente si es que estamos cometiendo un error, ¿no? Por coherencia simplemente, ni siquiera por de repente, porque hayamos sido muy críticos, ¿no? Sino que debemos estar atentos a los desarrollos que estamos realizando. Ahora, como les decía, el consejo más, digamos, cercano a lo que ustedes necesitan, que yo les puedo dar, es que este ejercicio que está resuelto en las diapositivas, ustedes lo resuelvan, obviamente sin ver las diapositivas, una y otra y otra y otra vez, hasta que se les quede grabada la forma de desarrollar estos ejercicios, ¿sí? Después en el tiempo, conforme vayamos avanzando en los procesos, vamos a darnos cuenta de que hay muchas otras variaciones que nosotros podemos hacer, pero la base es esto, ¿ok? La base es esto. Ahora, existe otra forma de que ustedes desarrollen este tipo de ejercicios, ¿sí? La otra forma es que yo les dé una fórmula y se acabó. Y si hacemos eso, pues básicamente lo que estoy generando es un grupo de estudiantes que hace las cosas sin saber por qué. Y eso conmigo no pasa, ¿ya? Entonces, yo a ustedes les estoy explicando cómo deducir desde la misma lógica del proceso los cálculos, ¿no? No estoy creándoles fórmulas aquí, simplemente estamos deduciendo lógicamente el proceso. Si se dan cuenta, todo esto responde a una lógica. Y yo lo que quiero es que ustedes vayan ante cualquier proceso en cualquier sector de la industria alimentaria, no solamente las frutas, y sepan hacer un balance a ojos cerrados sin la necesidad de estar buscando su tablerito, su cuadernito para que hagan una fórmula, ¿no? Eso es lo más valioso para ustedes ahora. Entonces, les repito,
lo mejor es que ustedes practiquen varias veces este ejercicio y que pongan en práctica lo que hemos visto. Y para eso les he preparado un ejercicio bastante parecido, pero no igual, ¿sí? Que es el reto de clase 4.2, porque el 4.1 fue el que hicieron la sesión anterior. ¿Listo? Miren, lo único que he hecho aquí es cambiar la materia prima y cambiar algunos datos. Dice, se desea elaborar néctar de mango según la norma técnica peruana a partir de 12.5 toneladas de mango, con un rendimiento en pulpa de 65%. El mango tiene en promedio 20 grados Brix. Si el proceso tiene una eficiencia de 85%, la densidad del jarabe de azúcar es 1.3 kilogramos por litro. ¿Cuántos litros de néctar obtendremos? ¿Cuántos kilogramos de azúcar necesitamos? ¿Y cuántos litros de agua necesitamos? Si se dan cuenta, solo he cambiado datos y la materia prima. Entonces, ustedes con estas diapositivas que están en el aula virtual y que las pueden descargar, tienen toda la facilidad para poder resolver este ejercicio, ¿ok? Entonces, en este momento lo que nosotros vamos a hacer es justamente eso. Vamos a cerrar la sesión sincrónica, ¿sí? Y empieza para ustedes la sesión práctica. Es decir, este ejercicio, por ahí veo que en algunos trabajos anteriores han estado tomándole capturas ahí al ejercicio. Hagan lo mismo, colóquenlo ahí en el grupo de WhatsApp para que todos lo tengan a la mano el ejercicio y puedan descargar también las diapositivas para que puedan desarrollar este ejercicio. Hasta el día de mañana, por favor, si fueran tan amables, porque en realidad tienen la guía completa ahí en sus diapositivas, ¿ok? ¿Preguntas? El trabajo es individual, por si acaso. Individual, ¿sí? Si lo suben al aula virtual, ahí está el espacio, ahí está el link para que puedan subir al aula virtual. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más, por favor? Muy bien, entonces si no hay preguntas, manos a la obra, jóvenes. Tenemos hasta el día de mañana para desarrollar este ejercicio. Calculo yo que como recién están conociendo la metodología, deben estimar más o menos un espacio de unas 2 horas, ¿sí? Para que puedan ver todos los detalles y aprender la metodología, ¿no? Entonces, en este momento ya van a ser, estamos cerca a las 3:30. Con que ustedes tomen un par de horas, creo que está bastante bien para que puedan completar sus entregables, ¿ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta final? Hasta mañana, profesor, ¿hasta qué hora va a ser para entregar? Hasta las 11:59 de la noche igual, ¿sí? Gracias. Perfecto. Ya, profesor. Muy bien. Manos a la obra, jóvenes. Quedamos así. No sé si tienen clase ahorita con el ingeniero Marlon, no sé, pero tienen plazo suficiente para poder trabajar, ¿ok? Muy bien, que tengan muy buenas tardes, un buen fin de semana y bueno, nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Hasta luego, profesor. Pero Muy bien, cuídese. Luego, Hasta luego, profesor.